continuación, los alumnos de Texul Trujillo de la carrera mecánica eléctrica del cuarto ciclo vamos a explicar un ejercicio acerca del tema que venimos tratando, parámetros de motor de inducción. Bueno, a través de este circuito equivalente del motor trifásico vamos a encontrar todos los parámetros que tenemos acá a través de los datos que hemos obtenido en vacío, en DC y en bloqueado. Con punto número 1 vamos a encontrar la resistencia 1, que es la tensión en corriente continua entre dos veces la corriente también en continua. Para eso tenemos que la tensión, que es 48 voltios, entre dos veces la corriente continua, que es 0.52, nos da un resultado de 46 ohmios. Como punto número 2 vamos a encontrar el factor de potencia, que es el coseno del ángulo. Para eso tenemos los datos, que es la corriente en vacío, que es 0.31, la tensión en vacío, que es 220, pero sería entre raíz de 3, porque como estaba conectado en estrella, sabemos que en estrella es el voltaje de línea, es el voltaje de fase sobre raíz de 3. Entonces nos da como resultado 127 voltios la tensión en vacío. Bueno, a través de esta fórmula de la potencia, que tenemos que ver raíz de 3 trifásica por la corriente de línea, por el voltaje de línea, por el coseno del ángulo. Bueno, aquí nada más para encontrar el coseno del ángulo vamos a despejar. Entonces sería el coseno del ángulo, que es igual a potencia. Potencia tenemos que es, acá tenemos 30 watts, entre raíz de 3 por la corriente de línea, que es 0.31, por el voltaje de línea. ¿Dónde está? Aquí, tensión, por 127. Y como resultado tenemos del coseno del ángulo nos sale 0.43. Entonces, para hallar el ángulo, si queremos saber el ángulo, entonces sería arco coseno de 0.43, ¿no? Ya bueno, este resultado ya nos da a través de la calculadora y hemos obtenido que es 64 grados. Este es el ángulo. Bueno, por acá vamos al punto número 3. Con punto número 3 vamos a encontrar la velocidad del motor, que es 1 menos el deslizamiento por la velocidad síncrona. Por lo tanto tenemos que es 1, deslizamiento es 0, por la velocidad síncrona, que es 1500, que en total igual nos va a resultar el mismo, ¿no? 1500 multiplica por 1 nada más, que es RPM. Y tenemos la velocidad del motor. Bueno, a continuación tenemos que la tensión, vamos a encontrar la reactancia. Para eso sabemos que la tensión es igual a la reactancia por la corriente. Por lo tanto vamos a despejar nada más para encontrar la reactancia. Tenemos que la tensión sería 220 entre raíz de 3. Por acá hemos encontrado 220 entre raíz de 3, que es igual a 127, entre la corriente, que es 0.31, pero esta va a ser multiplicado por el seno de 64. Ven acá es según fórmula, ¿no? Y encontramos que, resolviendo, encontramos que la reactancia es 455 ohmios. Eso lo encontramos en el punto número 3. Como punto número 4, voy a encontrar la potencia en el hierro. Sabemos que la potencia en el hierro, la fórmula es la siguiente,
que la potencia vacío, que es potencia vacío menos 3 veces la resistencia 1 por la corriente, que también es vacío, al cuadrado, menos la potencia que era bueno, que esta potencia también, bueno, según fórmula nos da, pero como según nuestro motor, ya hemos despreciado, que es 0. Entonces tenemos que potencia en el hierro, acá tenemos la potencia, que es 30, bueno, según nuestros datos, la resistencia 1, que es 46, que hemos encontrado también, acá está, 46 ohmios, por la corriente 1, que es 0.31 también que tenemos, esto va a ser al cuadrado. Y tenemos como resultado que nos da 16.7 watts. Este va a ser la potencia en el hierro. Pérdidas en el hierro, perdón. Vamos a hacer las pérdidas en el hierro. Bueno, a continuación vamos a encontrar la resistencia en el hierro. Para esto nada más vamos a dividir que es la tensión, que es 220 voltios al cuadrado, sobre la pérdida en el hierro, que es 16.7 watts. Bueno, como resistencia en el hierro, también nada más calculamos y nos da el resultado de 2898 ohmios. A continuación, mi compañero Juan Carlos va a seguir explicando los demás puntos. Vamos a continuar encontrando los parámetros del motor de inducción trifásico. Ahora vamos a utilizar los datos de la prueba de rotor bloqueado. Vamos a encontrar el factor de potencia con la siguiente fórmula. La potencia en cortocircuito es igual a raíz de 3 por el voltaje en cortocircuito por la corriente también en cortocircuito por el coseno de phi. Despejamos, el cos phi va a ser igual a la potencia que le tenemos 68,76, que está acá, sobre raíz de 3 por el voltaje de cortocircuito 150 por la corriente, es la corriente nominal 0,52, también lo tenemos acá, y calculando esto nos da como resultado 0,5. Encontramos el ángulo con arcoseno de 0,5 y esto nos da como resultado 60 grados. Ahora vamos a encontrar la impedancia en cortocircuito y este es igual, la fórmula es el voltaje en cortocircuito sobre raíz de 3, todo sobre la corriente en cortocircuito, y este es igual al voltaje en cortocircuito, lo tenemos acá, 150 sobre raíz de 3, todo esto sobre la corriente en cortocircuito, que es 0,52. Operando nos da como resultado, acá la impedancia en cortocircuito es igual a 166 ohmios. Bien, ahora la resistencia en cortocircuito, y esta por fórmula es igual a la impedancia en cortocircuito por el coseno del ángulo, que ahora encontramos arriba en cortocircuito. La resistencia en cortocircuito va a ser igual, la impedancia que la acabamos de encontrar es 166 por el coseno del ángulo, que lo encontramos acá, 0,5, y esto nos da como resultado 83 ohmios.
Bien, ahora encontramos la reactancia en cortocircuito. Esto es igual a la impedancia en cortocircuito por el seno del ángulo. El seno del ángulo, el ángulo lo encontramos acá, que es 60, entonces va a ser por el seno de 60. Y esto nos da como resultado 143,74 ohmios. Por lo tanto, entonces vamos a encontrar la resistencia 2. La resistencia 2 es igual a la resistencia en cortocircuito menos la resistencia 1. Que la resistencia 1 la encontramos antes de borrar esto con la prueba en DC. La resistencia 2 es igual a la resistencia en cortocircuito, que es 83 menos 46, que es la resistencia 1 que ya la habíamos encontrado. La resistencia 2 sería 37 ohmios. Ahora voy a pasar a mi compañero Johnny para que continúe con la explicación. Bueno, ahora continuando con los cálculos de los parámetros, ahora vamos a encontrar los cálculos necesarios para encontrar las potencias que vamos a necesitar para resolver este ejercicio. Bueno, comencemos. A partir de estos datos que nos dan, son 220, voltaje, la corriente, nos dan la frecuencia y los demás datos como R1, R2, X1, X2, para eso van a ser necesarios para calcular las potencias. A continuación vamos a calcular primero la velocidad del sincronismo. La velocidad del sincronismo es igual a 60 por la frecuencia sobre el par de polos. En este caso, la frecuencia del motor que nosotros utilizamos fue de 50, sería 60 por 50 entre el par de polos, que es 2. Esto nos va a dar como resultado 1500 revoluciones por minuto. Ahora, estas revoluciones vamos a convertir en radianes. Sería velocidad en radianes de sincronismo, sería 1500 por 2pi sobre 60. Y nos obtendremos un resultado de 157, pero ya convertido a radianes sobre segundos. Ahora también encontraremos el deslizamiento. Este sería el 1, sería el 2. El deslizamiento es igual a la velocidad del sincronismo menos la velocidad nominal sobre la velocidad del sincronismo por 100%, para que nos salga en porcentaje. Ya, ahora reemplazamos los datos. La velocidad del sincronismo lo tenemos acá, 1500 revoluciones por minuto. La velocidad nominal es de placa, menos 1360 sobre 1500 revoluciones por 100. El deslizamiento nos sale, acá lo tenemos calculado, nos sale 9.3% o nos saldría 0.093. Este ya es el resultado en porcentaje. Luego también vamos a, como tercer parámetro, calcular, tenemos la impedancia. La impedancia 2 para calcular la corriente que nos piden en el rotor. La impedancia 2 va a ser igual a la resistencia 2 sobre el deslizamiento. La resistencia 2 la tenemos como dato, 37 ohmios, sobre el deslizamiento la tenemos 0.093 y eso nos da un resultado de 397.8 ohmios con un ángulo, o más, también se le agrega acá el más, el x2, que sería el jx2 para el ángulo. Operamos y nos da un resultado de, con el ángulo, vamos a ponerlo acá nuevamente, el z2,
397.8 con un ángulo de desfase de el JX12 144 con un ángulo de desfase de 20 grados. Ya. Bueno, como cuarto parámetro vamos a calcular la impedancia en el entrehierro, que bien lo podemos calcular gracias a la fórmula que es 1 sobre 1 entre XM, un dato que tenemos, más 1 sobre la Z2 que acabamos de calcular. Ya, ahora reemplazamos estos datos, sería 1 sobre 1, el XM lo tenemos acá, 160 ohmios, 160 ohmios sería el valor J, más 1 sobre el Z2, el Z2 lo hemos encontrado acá, 397.8, con un ángulo de desfase sería de 20, pero como está abajo es negativo ese ángulo. Y operamos todo esto y obtenemos un resultado de 144 con un ángulo de desfase de 48 grados. Ahora tenemos la impedancia en el entrehierro. Vamos a calcular la impedancia total. La impedancia total es igual a la impedancia en el estator más la impedancia en el entrehierro. Entonces esta impedancia total la impedancia total es igual a R1, que lo tenemos como dato, más X1, que también lo tenemos como dato. Entonces sería, la impedancia es igual, al frente reemplazamos 46 ohmios más 455 ohmios más 144, que es la impedancia en el entrehierro, y obtenemos una impedancia total de 615 con un ángulo de desfase de 65. Ya, ahora vamos a encontrar la corriente en el estator, que nos piden, la que nos piden. Sería la corriente en el estator, sería igual al voltaje de línea, pero se dividiría entre raíz de 3 porque estamos trabajando en estrella. Sería entre raíz de 3 sobre la impedancia total. Ya. Ahora reemplazamos los datos. Este sería 127 ya de frente sobre la impedancia total 615 y nos obtendríamos una corriente en el estator de 0.21 amperio. Bueno, a continuación mi compañero Denis va a continuar con la resolución de los parámetros. Con el ángulo de 65 grados vamos a hallar el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de 65 grados, que es igual a 0,42. Ya. Teniendo este dato, procedemos a hallar la potencia de entrada. La potencia de entrada es igual a la raíz de 3 por corriente de línea, por voltaje de línea, por coseno del ángulo, que es. Solamente reemplazamos raíz de 3, la corriente de línea, que lo tenemos que es de 0,52, por el voltaje de línea, que sería de 220.
por el coseno, que es 0,42. Operando, nos sale la potencia de entrada de 83,2 vatios. Este sería el punto número 1 que nos estaban pidiendo. Como segundo punto vamos a encontrar las pérdidas de cobre en el estator. Para ello tenemos la siguiente fórmula: a 3 veces la corriente 1 al cuadrado por la resistencia 1. Reemplazamos la corriente 1, que ya lo tenemos, que es 0,52 al cuadrado, por la resistencia 1, también que lo tenemos, que es 46. Calculamos y nos sale 37,31 vatios. Como tercer punto, encontramos las pérdidas en el entrehierro. Para ello, tenemos la siguiente fórmula: la potencia de entrada menos las pérdidas del cobre en el estator. Reemplazamos potencia de entrada, tenemos de 83,2 menos la potencia de cobre en el estator, que es de 37,31. Operando nos sale 45,89 vatios. Como cuarto punto, vamos a hallar la potencia convertida. Este es igual a 1 menos el deslizamiento por la potencia en el entrehierro. Reemplazamos, sería 1 menos 0,093 por la potencia en el entrehierro, que es 45,89. La potencia convertida es igual a 41,6 vatios. Hallamos, como en quinto lugar, hallamos las pérdidas en el rotor. Pérdidas en el rotor es 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia 2. Reemplazamos, sería 3 por la corriente que ahora tenemos, que es 0,52 al cuadrado por la resistencia 2, que es 37, y las pérdidas en el rotor es igual a 30 vatios. Teniendo todos estos datos, encontramos la potencia de salida. La potencia de salida va a ser igual a la potencia convertida menos la potencia en el rotor. Reemplazamos, sería 41,6 menos 30. Esto nos sale a
11,6 vatios. Después de encontrar la potencia de salida, vamos a encontrar el torque inducido, que es igual a la potencia de entrehierro sobre la velocidad angular síncrona. Reemplazamos, sería igual a 45,89 sobre 157 radianes por segundo. Esto nos sale que es igual a 0,29 newton por metro. Hallamos el torque de carga, que es igual a la potencia de salida sobre la velocidad angular del motor. Reemplazamos, sería a 11,6 vatios sobre 1360,5 por 2pi entre 60. Este es el torque de carga. Nos sale como resultado 0,081 newton por metro. Como último punto hallamos la eficiencia, que es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por el 100%, para que nos den porcentaje. Reemplazamos, sería 11,6, que es la potencia de salida, sobre la potencia de entrada, que es 83,2 por 100. Esto es igual a 14%. Eso es todo y gracias.